Sí, muchachos, aló, aló, aló. Bueno, sí, por allá me dijeron que sí. Mm, ok, ok, listo. Bueno, muchachos, entonces, vamos a ver algo de lo que es el comportamiento del mercado para desarrollar nuestra evidencia de una manera efectiva. Recordemos nuestro proyecto de formación, o sea, nuestro proyecto formativo. Y todo lo que nosotros vamos a desarrollar de ahora en adelante, como que vamos a ir alimentando pues ese documento que nosotros tenemos allí, ¿sí? Eh, recuerden que estamos en ¿cuál APE? ¿Se acuerdan, muchachos? En la actividad de aprendizaje, ¿cuál? Creo que eso sería la 3, no, la 2. Ah, no, la 2. Esta sería la número 3, sí, 3, señor. 3, 3, sí, 3, la 3. Es importante que ya estamos en este momento en la fase de planeación, ¿cierto? Eh, y que estamos en la AP3, que esa AP3 se llama preparar el plan de compras y aprovisionamiento, ¿sí? Nosotros hemos ido viendo como a veces puntadas de lo que es ese plan de compras y ese aprovisionamiento en la fase 1 y vamos a ir un poco más profundo. Bueno, listo, digamos que acá está esta evidencia, ¿sí? Trata un poco a recoger el tema que teníamos y que llevábamos de lo que es la oferta y demanda, pero ya desde el punto de vista de cada una de nuestras empresas que venimos manejando en el proyecto formativo, ¿cierto? Como que vamos a aplicar un poco toda esa teoría que nosotros estamos viendo. Acordémonos que esta evidencia inició ayer, lunes 5 de mayo, y va hasta el 15 de mayo, pues para que no entre como evidencia tardía, ¿sí? Y estas, digamos que son las fechas iniciales que tenemos para desarrollar esta, esta evidencia, ¿sí? Recordemos que nuestra evidencia se llama informe de la oferta y demanda de la empresa del proyecto formativo. Acá nosotros como que vamos a retomar un poco estos conceptos de la oferta-demanda, pero ya para entrar un poco más en profundidad de estos conceptos importantes. Permítame un segundito que está ingresando un aprendiz. Ok, recordemos que nosotros empezamos a medir esa oferta y esa demanda desde esa necesidad y que nos hacíamos las preguntas de qué era lo que querían ese segmento que nosotros de alguna manera identificamos, ¿cierto? Eh, y la idea era tratar de mejorar o solucionar algo que haya un dolo, una necesidad, ¿cierto? Un requerimiento de un grupo de personas, ¿sí? Que tienen unas características y que las vamos a identificar. De hecho, ahorita más adelante vamos a tratar el tema de lo que es un nicho, un público objetivo, porque pues sí he visto que de pronto nos ha hecho falta en el Excel que nosotros planteábamos con la profe María del Pilar. Hay algunas cosas que siempre les he dicho que necesitamos un poco de hacer ajustes y en el camino lo vamos desarrollando, ¿cierto? Pero bueno, estamos aquí para aprender y la idea es esa, ¿cierto? Que nos equivoquemos y que de eso nosotros saquemos esas conclusiones y esas mejoras. Recordemos que aquí era algo que yo ofrecía, ¿se acuerdan? Y que esa oferta va muy de la mano con lo que es la demanda, que ahorita vamos a desmenuzar cada uno de estas definiciones, pero que sí va muy de la mano con lo que va a ser el precio al final, ¿cierto? Eh, acá yo tengo, si podemos ver de pronto en esta diapositiva, muchachos, y nuestra pequeña introducción que dice componentes del mercado, ¿cierto? Y ya viéndolo también desde la parte logística, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuáles son esos componentes del mercado? Les coloqué unas imágenes ahí como para que nosotros nos quede más fácil identificarlas, ¿cierto? Pero si yo les preguntara, y la idea es que pues participemos todos acá en esta gráfica,
que desarrollé, ¿cierto? Entonces, si yo les preguntara, por lo menos, bueno, empecemos con la primera imagen, no sé si de pronto Álvaro o Diego está ahí, acá están diciendo autorización para ingresar, me está diciendo alguien, pero bueno, si alguien no ha podido ingresar, dile que por favor vuelva y desarrolle, digamos que vuelva y desarrolle para ingresar esto. En este momento para que, ok, acá Cristian, listo, ya lo admití, vale, ya está acá. Entonces, bueno, alguien por favor, ¿cierto? Alguno de los que estamos acá, entre esos componentes del mercado, en esa primera imagen, ¿qué podríamos nosotros de pronto identificar? Acá en esta primera imagen. Hablando también desde la parte logística de ese mercado, como lo colocamos aquí en un tapiz, ¿cierto? Digamos que todo esto tiene un significado importante y estos pues cada uno son como esos componentes de ese mercado, pero quisiera acá en esta imagen que está un poco muy disidente y que acabamos de decir esa palabra, ¿qué podría ser acá, cierto? Lo pueden escribir también en el chat, Álvaro, Jenny, no tengamos miedo de participar. Profe, los compradores. Sí, ¿cómo dijiste? Compradores, que son aquellos que buscan satisfacer la necesidad a través pues, de adquirir un producto o un servicio. Compradores, muy bien. Compradores y vendedores, ¿sí o no? Podríamos decir que son de los componentes del mercado. Por aquí Diego también escribe que esto es de producto, esto es de producto, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Meider. Por aquí están escribiendo, ok. Bueno, listo. Definitivamente estamos hablando de compradores y de vendedores, ¿cierto? Y cuando hablamos de vendedores, ¿cierto? Y de compradores, cuando hablamos de vendedores hablamos de oferta, ¿cierto? Ya ahorita vamos a desmenuzar un poco más lo que significa cada uno. Pero empezamos que acá en el dibujo se está como ofreciendo, ¿cierto? Se está ofreciendo de pronto algunos productos más específicamente algo como de mercado. Entonces, si este es la oferta, que es el vendedor, este que viene siendo, ¿cierto? Está como comprando, ¿sí o no? O sea que, ¿qué sería, muchachos? Si estamos hablando de oferta, ¿cuál sería el otro componente de ese mercado? La demanda. Exacto, muy bien, la demanda, ¿sí o no? La demanda, que son los compradores, ¿cierto? Acá tenemos de pronto también más, y ya viéndolo desde el punto logístico, un poco más de componentes. No sé si de pronto se alcanza a visualizar este que está acá, ¿qué podría ser esto que tenemos acá, ¿cierto? Están llegando como, y que lo hemos visto a lo largo del programa de formación, ¿cierto? Que están llegando como mercancía, ¿quién es el que nos surte pues esa mercancía? ¿Cómo se llaman esos agentes importantes que hacen parte de la cadena de suministros? Eso puede ser un producto o un servicio. Sí, la persona que nos surte ese producto y servicio, ¿cómo se llaman? Proveedores, por ahí colocó Diego, muy bien, ¿cierto? Los proveedores. Proveedores de bienes o servicios, sí, claro que sí, proveedores de bienes o servicios, productos o servicios, digamos que dependiendo de la empresa. Ustedes lo pueden identificar también de pronto en cada uno de la empresa que nosotros estamos desarrollando en el proyecto formativo. ¿Cuál otro puede ser ese componente de ese mercado desde el punto de vista logístico? Bueno, aquí más o menos se alcanza a observar, no sé si ustedes ven de pronto algo que nosotros también vimos, ¿cierto? ¿Qué podría ser esto? Algo muy parecido a lo que vimos nosotros de modos y medios de transporte, ¿cierto? Desde un plano general, sí, puede ser el transporte. Y desde el punto de vista de ese transporte, pues nosotros tenemos unos canales de distribución que utilizamos ese transporte, ¿cierto? Para desarrollar y para llegar a nuestro objetivo final.
Yo no sé si esta imagen sea un poco diciente, pero me gustaría que ustedes me expresaran de pronto qué pueden ver acá, ¿cierto? Entendiendo que esto es El una precio. compañía y esta es otra compañía. ¿Cómo? La Para mí es el competencia, precio. profe. Competencia. La competencia. Perfecto, sí, la competencia, muy bien, la competencia. Este se ve un poquito más difícil de pronto de que lo podamos observar. ¿Qué ven acá ustedes? Algo que de todas maneras hace parte de lo que es el componente de mercado, ¿cierto? Infraestructura Dígame. vial. Ah, no, la maquinaria. No, eso es infraestructura La vial, ¿cierto? infraestructura. Sí, muy bien, la infraestructura. Aquí podríamos hablar también de pronto de haciendo como una relación a cómo está de pronto Colombia en cuanto a toda esta infraestructura y que hace parte de pronto, digamos, de lo que es este gran sistema, si podemos observar, que es el mercado. Y este señor con estos aparatos electrónicos que nos menciona por acá. Acá estábamos diciendo que maquinaria, digamos que también entraría. Y acá usuario desconocido nos dice que tecnología, muy bien, tecnología, ¿cierto? La tecnología que hace parte de esa gran cadena que nosotros siempre hemos mencionado. Aquí, obviamente, digamos que hay clientes también, ¿cierto? Que podríamos decirlo que los clientes también son esas personas que demandan ese producto y ese servicio, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar entonces de la oferta. Vamos a hacer clic acá y vamos a hablar de la oferta, ¿cierto? Desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de esas grandes corporaciones, y ahorita ya que vamos a hablar un poco también de la proyección del mercado, pues esa cantidad de productos o servicios, ¿cierto? Que puede generar una empresa y que puede enviar al mercado para satisfacer esa demanda que vamos a ver ahorita cuál es la demanda, ¿cierto? Pues de quién va a ser la demanda, de los clientes que nosotros hemos identificado, ¿sí? Y que de hecho, pues para hacer esa oferta, pues tiene que haber una utilidad, ¿cierto? Al final, digamos, de ese ejercicio contable para que pues la empresa no vaya a quebrar y que tenga un futuro prominente, ¿sí? En otras palabras, digamos que ofertar es esa intención clara de esas empresas de comercializar, vender, ¿cierto? Un producto o un servicio eh, y que algo súper importante, muchachos, súper importante, es que supla unas necesidades, ¿cierto? De un segmento que yo ya identifiqué. O sea que cuando nosotros hablamos de nicho, que lo vamos a ver ahorita, necesitamos especificar bien ese nicho de esa empresa de la que nosotros escogimos. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver como un ejemplo para que nos quede bien. De hecho, es un punto de esta evidencia, ¿sí? Bueno, listo. Nosotros ya tenemos acá lo que es la oferta, ¿cierto? La demanda, vamos a hacer clic en la demanda. Y la demanda, pues obviamente es como la contraparte de lo que es la oferta. Pues si yo ofrezco algunos productos o servicios, pues esa demanda va a ser esa cantidad que requieren esos clientes que yo identifiqué y que están dispuestos a pagar unos precios que yo también estipulé, ¿cierto? Y que la idea es que yo pueda suplir de manera efectiva esas necesidades de esos clientes. ¿Y cómo la puedo suplir yo de manera efectiva? Pues teniendo una buena cadena de suministro, ¿cierto? Teniendo una buena cadena de suministros para llegarle a mi cliente final. Y ya sabemos todos los componentes de lo que es la cadena de suministros, que lo que conlleva también, digamos, de alguna manera, todas estas partes tan interesantes de esa cadena, ¿cierto? O sea que en pocas palabras, es estar en disposición de parte del que demanda, del que quiere, del comprador, en adquirir esos productos y que está dispuesto a pagar ese precio, ¿cierto? Ahorita vamos a ver, pues digamos que el precio depende también de varias variables, se dice así. Listo. Estamos acá en lo que es oferta, lo que es demanda
y lo que es el mercado potencial, ¿cierto? Yo quiero que veamos otra vez esta imagen donde tenemos primero que todo estos elementos que son los componentes del mercado inmersos en todo este mercado, que hacen parte de ese mercado, pero que cuando nosotros hablamos de este mercado potencial, es cómo yo de alguna manera trato de calcular para dónde va todo ese mercado y cómo es esa sinergia entre todos estos componentes que acabamos de ver, ¿cierto? Es decir, que es importante, ¿se acuerdan que yo les mencionaba en la sesión también que vimos de oferta un poco más general, cómo podríamos desarrollar ese mercado potencial, ¿cierto? Que es hacer esos cálculos y estimar más o menos aproximadamente, y ya ahorita lo vamos a ver, cómo puede estar ese mercado. Esto lo vamos a necesitar también si nosotros vamos a desarrollar de pronto el proyecto productivo, yo les decía, porque digamos que es un punto del Excel que nos van a decir, listo, primero vaya, investigue en qué sector está, por eso vimos primero los sectores económicos, después de esos sectores económicos investiguemos estadísticas para calcular aproximadamente cuánto puede ser la demanda potencial. Pero yo les quiero preguntar algo antes de llegar a de pronto a lo que es este punto de nicho, que es nuestro segundo punto de la evidencia. ¿Por qué creen que es importante que nosotros sepamos de pronto ese mercado potencial? ¿Por qué creen que las empresas gastan millones, ¿cierto?, en este tipo de aproximaciones, de cálculos, de fórmulas? ¿Por qué creen que es importante? Pues, profe, lo hacen, digamos, porque es una forma de tantear el mercado y ver cómo pueden ellos sacar ventaja, porque digamos que en el tiempo de antes no habían redes sociales, ¿no? Estamos hablando de los 90, donde era, digamos, como un mercado más rudo y que había menos competencia, pero ahorita la mayoría de negocios todos tienen redes sociales, tienen un departamento que se encarga de estrictamente de hacer, digamos, como un estudio ya basado más como en lo moderno, que es fácil poner una persona y que haga, digamos, una escena o que, digamos, que haya, ¿sí me entiendes? O sea, el mercado ha cambiado mucho su forma de mostrarse. Entonces yo pienso que ellos hacen eso como una medida de vender mucho más antes de siquiera como planear cuánto, ¿no? Sino simplemente es como, sí, sí creo que es así. Claro que sí, y por acá Cariosis nos está diciendo que para Amiga sí es rentable también. Definitivamente digamos que el mercado ha cambiado a lo largo de todos estos años. Sí, antes las empresas como que producían y miraban después cómo vendían, pero ahora eso ya no, como lo dice Cariosis, ya no es rentable, ¿cierto? O sea, ya una empresa que empiece y que diga yo voy a sacar esto, voy a sacar pocillos porque me parecen bonitos, eh, pues digamos que ya no se puede hacer de esa manera, ¿cierto? Yo ya tengo que hacer un estudio de mercado, yo ya tengo que tener algunas cifras, mirar estadísticas, ¿sí? Porque si no, pues yo voy a ir como con los ojos cerrados, ¿sí? Voy a ir con los ojos cerrados a estrellarme pues con el mercado, porque eso es lo que va a pasar al final. Entonces, digamos que todas estas estadísticas, todas estas fórmulas son muy importantes para las empresas. Es importante que nosotros las conozcamos y que nosotros sepamos por qué son importantes, ¿cierto? ¿Por qué son importantes? Esto me lleva, obviamente, a algo muy importante y es una pregunta que nosotros colocábamos en el Excel, ¿cierto? ¿Recuerdan en el Excel cuando nosotros hicimos el informe en el que nos ayudó la profe María del Pilar? Había una pregunta que decía público objetivo nicho, ¿sí? De hecho, esa misma pregunta se replicó en el último informe de políticas de compras, ¿cierto? Que también desarrollamos, que empezamos desde la primera parte, recogiendo un poco todo lo que nosotros veíamos en la empresa del proyecto formativo. Pero me sorprendió, ¿cierto? Que no lo tenemos muy claro,
¿cierto? Cuando nosotros hablamos de ese público objetivo, de ese nicho, es ese segmento, ¿cierto? Escogido por la empresa, y yo sé que acá, pues de pronto va a ser un poco complejo, porque las personas que de pronto tienen la empresa simulada, pues tendrán que, de alguna manera, mmm, establecer cuál es ese público objetivo y cuál es ese segmento, ¿sí? De pronto, los aprendices que ya tienen de pronto la empresa, que es la empresa cercana de labor, pues ya lo tienen identificado. Inclusive, pues ellos podrían ir a la intranet de la empresa y definitivamente ya debe estar identificado. Entonces acá digamos que en la empresa que nosotros estamos simulando, pues sí tenemos que, primero, tener en cuenta cuál es ese servicio, ese producto. No nos vamos a enfocar tanto, digamos que no quiero que nos desviemos un poquito, que a veces puede pasar en estas situaciones, ¿cierto? Porque como la empresa la estamos imaginando, estamos creando un producto, pero no nos desviemos de lo que nos compete, ¿cierto? Que como coordinadores de procesos logísticos, ¿cierto? Entonces, el producto es importante, claro que sí, pero también es importante escoger ese público objetivo, ese nicho, para yo poder llegarle, como les he dicho en varias ocasiones, con una buena comunicación acorde a lo que yo caractericé, ¿cierto? Entonces, en esta pregunta que nosotros, la mayoría la hicimos mal, la hicimos mal en el Excel, pues aquí la vamos a corregir, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a corregir? Pues vamos a pensar cuál va a ser ese segmento, ese público objetivo que al final es el cliente, el cliente final de mi empresa, ¿cierto? El que está utilizando mi producto o el que está accediendo a mi servicio que yo estoy prestando. Entonces, vamos a pensar y vamos a desarrollarlo de una mejor manera y vamos a pensar cuál es ese público objetivo, ese nicho, ¿cierto? ¿Qué es mi cliente? ¿Cierto? ¿Por qué le decimos segmento? Porque digamos que acá a veces nosotros tenemos, voy a dar un ejemplo, tenemos de pronto algunos como mitos que no son. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el público objetivo de Coca-Cola? De una empresa tan grande, multinacional como Coca-Cola, ¿ustedes qué me podrían decir? ¿Cuál será ese público objetivo de Coca-Cola de una empresa tan grande? ¿Cuál creen ustedes, muchachos? ¿Están ahí? ¿Aló, aló? A ver, miramos acá, está por aquí Steven Muñoz, Yorbey. ¿Yorbey me escucha? Cristian, Pedro Andrés, Mónica Viviana, creo que Mónica me estaba escribiendo. Los que tomamos la gaseosa, muy bien, los que tomamos la gaseosa, ¿podemos ser un poco más específicos? O sea, digamos, si habláramos por lo menos de cuál puede ser ese público objetivo. Toda la Pues, población, dice pues, profe, Kariuskis. Todo el Sí, núcleo sí, sí. familiar, profe. buenas noches. Ah, Cuéntame, Angie. hola, instructor, buenas noches. Pues yo diría que, o sea, como es un público objetivo, diría que tiene que ser los distribuidores, ¿no? Ya ellos se encargan, pues, del tema de, digamos, los supermercados, panaderías y demás. Pero el público objetivo, ¿cuál sería ahí? ¿Los distribuidores? Adultos, Ah, ok. adolescentes Adulto, adolescente y niños también de cierta edad, porque también los y niños son los que niños. más consumen. Pero nosotros somos el objetivo, ok. Y Jonathan, Pues, profe, por lo menos donde yo trabajo, digamos, el público objetivo siempre son, digamos, como yo trabajo con los bomberos, a veces hay brigadas, digamos, de recargas de extintores. Entonces, cuando está el tránsito por ahí, la gente se asusta y entonces empiezan, digamos, como el marketing donde la gente viene y pues está para los conductores, digamos, para los de las busetas, para la gente del transporte público, por lo menos
¿Sí me entiendes? Para la gente que maneja los buses. Entonces, digamos que es como el público objetivo de mi trabajo sería ese, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Pues, digamos, sería un nicho. Sí, podría ser un nicho. Un nicho es como un segmento de una gran torta. Sí, porque obviamente hay gente que utiliza carro y no, y que no es, digamos, no son, digamos, transportistas, sino que hay digamos, como son variados, pero por lo general siempre se enfoca, digamos, a las personas que trabajan con el transporte público, a los taxis también. Ok, pero una persona, digamos, que tenga un carro particular, ¿podría ser también tu cliente, un cliente de ustedes? Claro, sí, sí, todo el mundo, pero digamos que tiene un énfasis mucho más orientado de pronto, porque es que la gente tiene un problema, o sea, se crea la necesidad de la recarga de los extintores, ¿no? Porque digamos que el tránsito lo pide, entonces lo que hace la gente es que tiene dos opciones, o van a un sitio donde es mucho más barato, o no barato, sino mucho más como, o sea, más barato del precio normal que vale un extintor y se van a otros sitios a buscar las recargas. O lo toman, digamos, por la vía legal. Digamos, en ese caso sería en el departamento donde yo trabajo. Entonces lo que hace la gente es siempre buscar como ese atajo de cogerlo más rápido, ¿no? Que aquí lo tengo aquí cerquita. Entonces, porque digamos que la garantía que ofrece, digamos, donde yo trabajo es que son certificados. Pero pues como la demanda es muy alta, entonces digamos que ahí es donde la oferta se trastrabilla un poco porque hay demasiada competencia, ¿no? Entonces es difícil, digamos, que la gente, digamos, vele más por la calidad que por la cantidad. Ok, ok, bueno. Nos falta definirlo un poco más, ¿cierto? Como acotarlo un poco más. Aquí me parece importante que, digamos, aquí alguien escribió toda la población, otra persona dijo diferente público, pero nosotros somos el objetivo, no lo de los distribuidores. Y es correcto, ¿cierto? Somos el objetivo por lo menos de los distribuidores de Coca-Cola. Mm, hay un error que nosotros casi siempre tenemos y es colocar por lo menos acá, decir que toda la población, ¿cierto? Si fuera, digamos que toda la población, estaríamos incluyendo a todo el mundo, ¿cierto? Y así sea el producto, el mejor producto del mundo, no creo que lo consuma toda la población, ¿cierto? Entonces, le Profe, explico. Dime. entonces no se lo podría sustentar de la siguiente manera. Personas con capacidad o necesidad de adquirir el producto. Exacto. Por ahí va la cosa. ¿Quién habló? Álvaro. Álvaro, muy bien. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿cierto? O sea, si nosotros podríamos decir, por lo menos en el ejemplo de Coca-Cola, que toda la población, pues digamos que no iría así porque hay personas que son diabéticas, hay personas que no les gustan las bebidas negras, hay personas que se cuidan mucho y más ahora, ¿cierto? Antes de pronto sí abarcaba más espacio, pero si ustedes se dan cuenta ahora, digamos que la población es un poco más consciente, ¿cierto? Del daño que hace de pronto el azúcar, así no tenga azúcar y tenga stevia, que de pronto es peor, ¿cierto? Pero digamos que definitivamente alguien colocó acá algo muy sencillo, que todos los que tomamos gaseosa, ¿cierto? Pero tiene un poco de razón, ¿sí? Eh, y miren que ya aquí estamos, ya aquí por lo menos Angie dice, serán los que tengan características y necesidades similares, que es supremamente muy diciente lo que está diciendo aquí Angie, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que identificar, ¿cierto? Que tengan características y necesidades similares. Eh, que les guste, no sé, la gaseosa, por ejemplo, ¿cierto? O que les guste el dulce también, por ejemplo. Pero digamos que miren que acá, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, bueno, ustedes van a decir, bueno, sí, van a identificar en este momento que seguramente cometimos un error en el Excel y en el segundo informe, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Pues que lo corrijamos ahorita a partir de lo que nosotros estamos diciendo acá, ¿sí? Eh, obviamente,
como yo les decía, bueno, podemos tener errores. Yo le dije a la profe, no, dejémoslo pasar, pues porque la verdad es que yo no les he explicado muy bien este tema, pero miren que acá nosotros ya estamos definitivamente un paso más adelante de lo que teníamos antes, ¿cierto? Entonces, es lo que dice Angie, ¿cierto? Mirar esas características a veces es de lo más importante que tenemos que hacer. Esas características homogéneas es como una comunidad a la que yo voy a llegar, ¿cierto? Por eso es un segmento. Y acá yo les tengo por lo menos un ejemplo de cómo podría ser ese nicho, ese objetivo de una joyería, ¿cierto? Entonces, por lo menos, miren que acá están casi todos los elementos. Son todas aquellas personas que les gusta, primero, que les gusta, o que les encanta, que necesitan, que requieren, que disfrutan, que lo anhelan, que lo desean, ¿cierto? Que desean que, pues, obviamente, joyería, bisutería, y vamos más allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso los hace sentir bien, los hace sentir mejor, los hace sentir seguros. Aquí entra, digamos que todo lo que tiene que ver con el marketing, ¿cierto? Lo que es el marketing que veíamos la otra vez, bueno, ¿cómo le llego por parte de la emoción a ese cliente, ¿cierto? Para que ese cliente después sea un cliente fidelizado, ¿cierto? Y si nos damos cuenta de lo que hacen las marcas, todas las marcas hoy en día, ¿cierto? Te venden una seguridad, primero una inseguridad, después una seguridad a partir de un producto, ¿cierto? Pero desde ese punto de vista, entonces nosotros ya sabemos que acá por lo menos podríamos ir más profundo. La idea es que vayamos más profundo, ¿cierto? Digamos que este está un poco general, y a veces nosotros, digamos que yo veo que colocamos, bueno, las mujeres, no sé, de 15 a 20 años, ¿cierto? Y nos quedamos como en esas demografías, ¿cierto? Un poco también general, pero que a veces no nos ayuda porque lo que sí nos ayuda es esos pensamientos, esa cultura, esas tradiciones que tienen esos clientes que los hacen iguales para que yo lo pueda llamar nicho y para que yo lo pueda llamar un segmento, ¿cierto? Y lo mejor de todo es que están dispuestos a pagar por el valor que propone ese vendedor, porque puede que hayan personas que quieren, anhelan y disfrutan y quieren y desean las joyas, pero ¿qué pasa? Hay algo importante en esa caracterización que yo hago, ¿cierto? De ese cliente objetivo, y es que lo tengo que hacer bien profundo. Yo que hago que le guste, que quiera, pero no tiene o no está dispuesto a pagar esa cantidad, hablando de joyería, ¿cierto? Eh, pues que es tan costosa y que no está dispuesto a pagar por una piedra preciosa, ¿sí? Le puedo, pues, digamos, como hacer una pregunta de lo que está diciendo. Digamos que obviamente uno puede crear, digamos, Claro que sí. bueno, señor, se crea la necesidad, se crea el producto, se crea, digamos, esa imperiosa, digamos, como esa que la gente le gusta y todo. Pero pues yo pienso que la competencia entra mucho ahí, porque digamos que en un caso de que un departamento de ventas tenga que, o sea, aquí nos alejamos completamente de la logística, porque obviamente la logística es un negocio. Digamos, de esa línea también es un negocio que se crea como DHL, como Servientrega, ellos también tienen que hacer un estudio de mercado. Entonces yo pienso Claro que sí. que en ese caso, si una empresa puede quebrar por muchas razones, mal manejo, mala, digamos, logística, o sea, de muchas formas, pero cuando digamos, una empresa quiebra por su propia producción o por su propio producto, digamos que es algo nocivo. Porque digamos que si yo creo todo lo que usted dice y se crea todo ese campo y se ve tan bien proyectado, pero digamos que hay gente que abre los negocios y eso lo he visto en los negocios de comida. La gente llega y abre con ese entusiasmo y uno ve en las redes sociales que la gente dice, pero no funcionó. Entonces suben como esas historias del local vacío. Y ahí es donde yo pienso que ser emprendedor es muy difícil, porque digamos que tiene que entrar en un mercado que es una corriente en la que hay muchos peces o hay muchos caminos en los que la gente elige digamos, lo que le gusta, pero también a lo que se acomoda digamos, a su bolsillo, porque digamos que en el país de nosotros no es que la gente que llegue y diga, no, venga, yo le pago aquí de una vez, sino que la gente le gusta regatear, le gusta decir, bueno, voy para acá, más que todo en diciembre.
no, yo quiero tener lo más bajo y lo más barato, pero lo mejor. O hay gente que le gusta también lo más caro, pero también para eso también hay un estándar, ¿no? En el que usted puede elegir lo más caro, pero también va a haber competencia. Sí, claro, depende de varios factores. Por eso cuando veíamos eh, ese gran, le digo yo como ese gran océano de lo que es el mercado, veíamos también ahí la competencia, veíamos los clientes, la oferta, la demanda y todo lo que conlleva, digamos que estar inmerso en todo lo que es este gran océano, ¿sí? Claro, tienes razón. O sea, uno lo puede proyectar y una cosa es lo que genera, otra cosa es, va a ser el resultado, ¿cierto? Pero sí hay más probabilidad eh, de no fracasar si yo hago el ejercicio bien, ¿sí? Por lo menos en el sentido que vos decís, que abren varias cadenas de, o bueno, varias negocios de comida y de todo esto, pues yo antes de abrirlo tendré que hacer como una aproximación de dónde lo voy a abrir y por qué lo voy a abrir en ese local. No porque sea el más barato, sino porque voy a hacer de pronto como varias pruebas, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver un poco más lo que van a hacer esas fuentes primarias y fuentes secundarias que nos van a ayudar de pronto a minimizar esos riesgos. Obviamente todo tiene riesgos, ¿cierto? Y aquí en logística mucho más, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la idea? Digamos que esos riesgos no se pueden eliminar, es muy difícil eliminarlos, ¿cierto? Así sea un riesgo por un sesgo logístico de algo, ¿cierto? Pero la idea es poder minimizarlos, ¿cierto? No eliminarlos, pero sí minimizarlos. Y si los podemos minimizar, estar preparados para cuando suceda, ¿sí? Que eso lo vamos a ver después. Pero, claro que tienes razón, o sea, no hay una ecuación perfecta ni de pronto eh, una receta perfecta para que nos vaya bien en un emprendimiento, porque eso sería mentira, ¿cierto? Y lo que tú dices es cierto, o sea, emprender es muy complejo. Aquí en Colombia, emprender es siempre, es difícil porque hay mucha competencia de lo que tú vayas a poner, ya hay competencia, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Y lo que se hace también desde Fondo Emprender, ¿cierto? Es hacer ese Lean Start, que es primero hacer el prototipo, ¿cierto? El producto mínimo viable, que eso también, si ustedes van a desarrollar la parte productiva, es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Si de pronto ustedes no tienen en esa etapa productiva ahorita, de pronto no tienen el empleo, no tenemos de pronto, alguien me preguntaba la otra vez que qué podía hacer, yo le decía, bueno, se puede hacer un proyecto productivo y ahí tenemos que tener un producto mínimo viable, que es un prototipo, ¿cierto? Y que está muy ligado a Fondo Emprender, que yo les decía, pues porque ahí ellos empiezan al contrario, empiezan primero con el prototipo y después a empezar a validarlo, eh, pues con el segmento que ya entre, entre los dos escogen, ¿cierto? Pero sí, digamos que esa manera que yo te digo de Fondo Emprender, mira que eh, tiene un alto porcentaje de efectividad y la mayoría de las personas que entran a Fondo Emprender sacan adelante su proyecto. Y son proyectos dudaderos en tiempo, ¿cierto? Porque sabemos, y ya bueno, me voy a desviar un poquito del tema, pero sabemos que en Fondo Emprender es un capital semilla que es pues del Estado. Ellos necesitan desarrollar resultados, ¿cierto? O sea, que a ellos les conviene que las personas que se presenten a Fondo Emprender pues les vaya bien. Y es una tasa de éxito alta, ¿sí? O sea que tampoco es que no se pueda. Obviamente, acá en Fondo Emprender va de la mano con expertos, ¿cierto? Que están dedicados y que saben hace mucho tiempo hacer eso, que es desarrollar unidades productivas a partir de una idea de negocio muy buena y a partir también de ese prototipo ya validado. O sea, primero hacemos el prototipo, pero antes de sacarlo yo lo valido por medio de, ahorita lo vamos a ver, información primaria e información secundaria. Pero sí, válido también lo que dices, completamente de acuerdo contigo. ¿Alguien más que de pronto nos quiera aportar algo tan interesante, muchachos?
por acá nos están diciendo, se puede decir que una empresa multinacional como es Coca-Cola no tiene una tienda física, por tanto busca otros distribuidores que vendan su producto como tiendas y restaurantes. Claro, los que tengan características. Ok, listo. Entonces, acá nosotros vamos a identificar, que va a ser como el segundo punto que yo les decía, vamos a identificar entonces acá cuál va a ser ese público objetivo desde ahí para nosotros extender esa logística, ¿cierto? Y cómo llegarle también por medio de qué herramientas llegarle a ese público objetivo. Digamos que todo esto tiene como un trasfondo. Si yo les preguntara un filtro para yo escoger a mi público objetivo de un lavadero de automóviles, ¿cuál podría ser ese primer filtro? Digamos, la recepción de los autos. Sí, pero digamos, si yo dijera, bueno, ya tengo un lavadero de automóviles, ¿cuál podría ser ese filtro? Bueno, sí, en cuestión de logística, claro que sí, ¿cierto? Tomar En los cuestión de datos. logística, claro que sí. O sea, y bueno, tendríamos que tener en cuenta más cosas. O sea, es una empresa un negocio con varias cadenas de suministros y todo lo que nosotros hemos hablado. Pero si yo les dijera, bueno, ¿cuál sería de pronto ese filtro para saber cuál puede ser ese público objetivo o ese cliente? El Ah, precio. aquí ya lo colocaron. Sí, claro, dueños de vehículos. Primero, ¿sí ve? O sea, primero, pues, que tenga un vehículo, porque si no tiene un vehículo, pues no creo que pueda ser mi cliente, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Esta es una de las partes que nosotros tenemos. Y acá, en esos tipos de mercado, es de lo que también se trata un poco la guía, hablamos también para caracterizar un poco esa empresa desde todos los puntos de vista posibles, ¿cierto? Para nosotros tenerla, es decir, nosotros nos vamos a volver expertos en esa empresa para asimismo nosotros poder hacer esos procesos logísticos de una manera efectiva, ¿sí? Digamos que ustedes dirán, bueno, acá digamos que nosotros vamos a ir de lo general a lo particular, desde lo general para mirar todos los eslabones por todo lado de la empresa, ¿cierto? Y ya después, entonces nosotros no equivocarnos como coordinadores logísticos. Entonces, acá hay otro punto de la guía que nos propone y es mirar cuáles son esos tipos de mercado en el que está inmerso la empresa del proyecto formativo que nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? Entonces, tipos de mercado, por lo menos como la competencia perfecta, en el que hay muchos vendedores, muchos compradores, o sea, casi hay como un equilibrio y hay una balanza, que sería el escenario perfecto para pues desarrollar alguna idea de negocio, alguna unidad productiva. Y aquí nos ponen como un ejemplo, ¿cierto? Y nos ponen un ejemplo digamos, desde la parte logística pequeño, que requiere una eficiencia en transporte y almacenamiento para destacar frente a la competencia, ¿cierto? Digamos que haciendo como un paralelo ahí. Vamos aquí a desarrollar también el monopolio, que es cuando hay un solo vendedor, pero muchos compradores, ¿sí? Y podemos dar ejemplos, no más ejemplos de pronto de lo que pasa en el país, pero bueno, podemos aquí colocar como una empresa de acueducto, que es la empresa que surte a todos nosotros, ¿cierto? Una sola empresa que es la que está autorizada para desarrollar eso. Y acá, digamos que este proveedor es el que controla toda esa distribución y tiene una gran responsabilidad, ¿cierto? En cuanto a cobertura y calidad. Obviamente, digamos que el proceso logístico acá es inmenso, ¿no? Si pudiéramos de pronto hacer ese ejercicio de pensar cómo podría ser ese gran proceso logístico de una empresa tan grande y todo lo que tiene que llevar en sus eslabones, pues digamos que es bastante complejo, ¿cierto?
oligopolio es cuando hay pocos vendedores y muchos compradores, pero digamos que no hay un solo vendedor, pero sí hay poquitos, ¿cierto? Y aquí yo les coloqué como el ejemplo, por lo menos, de las fábricas de cemento. Sabemos que hay muy poquitas de verdad, y esto tiene algunas implicaciones, y es que de pronto pueden controlar esos precios. ¿Sí ven? Acá digamos que los precios, si ustedes se dan cuenta, y como les decía al inicio, depende de qué tipo de mercado estoy, ¿cierto? Porque puede ser que de pronto yo tenga, como lo vamos a ver ahorita, digamos que al contrario, ¿sí? Muchos vendedores y pocos compradores, que también se puede dar. El monopolio, que es un solo comprador con muchos vendedores, pero acá digamos que ese comprador casi siempre en este tipo de mercados, pues son estatales, ¿cierto? Porque son los que van a distribuir como esos alimentos o esos laboratorios clínicos a la población, ¿sí? Digamos que acá, hablando de lo que es la producción total del sector, que es otra cosa de la que tenemos que desarrollar en nuestra guía, ¿cierto? Simplemente es como hacer ese cálculo de esa producción total de ese sector económico del que hace parte la empresa que estamos desarrollando el proyecto formativo. ¿Sí? Lo vuelvo a decir. Es la producción total de oferta, hablando no de demanda, sino de oferta. ¿Sí? La producción total de oferta de ese sector en el que está inmerso en la empresa en la que estamos nosotros manejando el proyecto formativo. ¿Sí? Acuerden que nosotros vimos primero sectores económicos, después de los sectores económicos también, ¿se acuerdan que nosotros veíamos que esos sectores económicos tienen unas estadísticas, unos comportamientos también que tienen que ver con macroeconomía y todo este cuento, ¿cierto? Y aquí lo que nosotros queremos saber es cuál es esa producción total, cuál es esa oferta que tiene de ese producto en ese sector que yo estoy desarrollando o en el que está inmerso esa empresa del proyecto formativo, ¿cierto? Y acá digamos que cuando nosotros hablamos de la producción total es de alguna manera lo que les estaba diciendo ahorita, es la suma de la información que yo obtengo primaria, información de fuentes primarias e información de fuentes secundarias, ¿sí? Digamos que esto lo estamos pues haciendo acá, digamos que de manera global, ¿sí? Pero obviamente no creo que alcancemos a llegar a lo que son las fuentes primarias porque son encuestas y aquí es un poco más complejo desarrollarlo, ¿cierto? No vamos a tener de pronto el tiempo para hacerlo. Pero digamos que en cuanto a las fuentes primarias, ¿cómo podemos recopilar esa información? Pues de las fuentes confiables, ¿cierto? Por eso se llaman, acá yo me equivoqué, muchachos, estos son fuentes secundarias, no son fuentes primarias, sino secundarias, ¿ok? Estas son fuentes secundarias porque son fuentes que no las tenemos de manera personal y directa, ¿sí? Acá son fuentes secundarias porque son fuentes que nosotros encontramos en esas fuentes confiables del gobierno, ¿sí? Como el DANE, cámaras de comercio, donde nosotros podemos ubicar ese sector económico y podemos ubicar aproximadamente cuánto puede ser esa oferta. Y ahorita vamos a ver la guía para que la podamos observar, ¿sí? Superintendencias, Ministerio de Comercio o Ministerio de Agricultura. Aquí estos estudios, por lo menos FENALCO y ANDI, hacen estas estadísticas. Obviamente no las vamos a encontrar del 2025, a veces puede que la podamos encontrar,
pero son esas bases de datos que están a la mano y que nosotros podemos ingresar a mirar, ¿sí? También podemos ver algunos artículos que no hay acá, pero también hay artículos que podemos observar desde la biblioteca del SENA, y también algunos tesis que de pronto hayan desarrollado algunos compañeros de ustedes, ¿sí? Pero no nos vayamos aquí a de pronto enredar con esto. Entonces acá, primero, qué pena con ustedes, muchachos, me quedó mal. Acá estas son fuentes secundarias. Acordémonos que las fuentes secundarias son las que están en las bases de datos y que las fuentes primarias son esas que yo hago directamente, ¿sí? Como por lo menos encuestas, entrevistas, cuestionarios, observación directa, ¿cierto? Pero digamos que no vamos a entrar tanto en detalle de esto porque la idea pues no es hacer de pronto un estudio de mercado, ¿cierto? Es simplemente que nosotros sepamos cómo se maneja el cuento, ¿cierto? Para nosotros tener una visión más amplia de lo que es la empresa que estamos manejando y poder hacer una mejor logística a nivel interno y a nivel externo, ¿sí? Acordemos que esto es en cuanto a lo que yo voy a ofrecer, en cuanto a lo que se ofrece del producto que yo estoy desarrollando, qué capacidad de producción tengo, ¿sí? Digamos que qué pena con ustedes, pues voy a corregir esto de una vez, muchachos, porque de verdad que veo ese error y me da mucha pena con ustedes. Este es acá secundario. Y este acá es primario. Listo. Acordémonos también de lo que veíamos de las necesidades de Maslow. Y acá les tengo el insumo para la evidencia. Entonces, esto es lo que vamos a ver en lo que es la guía, realizar proyecciones empleando métodos cuantitativos y cualitativos. Profe, no se ven las diapositivas. ¿No se está No viendo? se visualizan. Ay, discúlpame. No, señor. Discúlpame, ya las voy a mirar. Gracias por informarme. Espérame que fue que de pronto lo dejé compartir ahorita. ¿Ya las vemos? No, señor. Ya, espérenme un momentico que se va un poquito el internet. Espérate, a ver, las vuelvo a presentar acá. Y lo desarrollo acá otra vez, ventana, y listo. Yo creo que ahora ya las podemos ver en unos segunditos. Aquí voy a mirar quién me está escribiendo. Ah, bueno, que no se ven las diapositivas, que no se ven. ¿Ya las vemos? Sí. Ya. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a encontrar en la guía de la actividad de aprendizaje, realizar proyecciones empleando métodos cuantitativos y cualitativos. Nosotros, digamos que acá nos sugieren el material de formación, que es la identificación de los componentes de mercado y necesidades del cliente y proyección y requerimientos de compra, que lo tenemos en Sayuna, ¿sí? Si ustedes lo quieren de pronto observar, allí está en Sayuna. Yo creo que la próxima semana también vamos a hablar de pronto del ciclo del producto, que también es algo que está allí, que es importante. Nuestra evidencia, que se llama Informe de la oferta y demanda de la empresa al proyecto formativo. Y bueno, acá digamos que
nos explican un poco qué es lo que es la oferta y demanda, un poco lo que hemos visto, ¿cierto? Y son desarrollar estos puntos, qué diferencia hay entre mercado, oferta y demanda, que lo acabamos de ver, definir el público objetivo de la empresa de proyecto formativo, definir ese tipo de mercado que tiene la empresa. Yo creo que aquí la mayoría va a tener una competencia perfecta, pensaría yo, ¿cierto? No sé si hay monopolios de pronto. Y justificar en un párrafo pequeñito por qué piensa que es ese tipo de mercado, ¿sí? Identificar las variables que posiblemente afectan la oferta. Aquí podemos hablar de variables también logísticas en su producto, y estime por medio de información primaria y secundaria a cuánto asciende la producción total de la oferta, ¿sí? Yo sé que para algunos va a ser más complicado hacer de pronto esta información primaria. Recordemos que primaria, me voy a volver un poquito, acá ya lo corregí, fuente primaria, usando lo que son las encuestas de manera directa, ¿cierto? Las personas que de pronto pues tienen la empresa, les va a ser un poco más sencillo, y las que la tienen simulada, pues simplemente nos vamos a enfocar en hacerlo desde el punto de vista de las fuentes secundarias, ¿sí? Porque nos va a quedar un poco más complejo hacerlo desde las fuentes primarias, ¿sí? Porque no tenemos, digamos, es una empresa simulada, pero no hay ningún inconveniente en ese sentido. ¿Listo? Entonces me voy a devolver otra vez acá. Otra vez vuelvo y les repito, muchachos, por favor, para que no se nos olvide. Recordemos que la producción total es la unión de las fuentes primarias y secundarias. La fuente primaria, recordemos que es todo lo que está directamente relacionado con lo que yo puedo establecer a través de encuestas que yo hago, a través de entrevistas, de cuestionarios, del método de la observación, que es cuando yo, bueno, digamos que es un método más cualitativo, ¿cierto? De cómo se está haciendo esa oferta. Ventajas y desventajas de esas fuentes primarias es que no alcanzan un número alto de pronto de personas, porque es como el 1 a 1, a veces las encuestas se demoran un poco, y las ventajas de las fuentes secundarias es que yo ya tengo esas estadísticas, ¿cierto? A la mano. Eso sí, por favor, muchachos, tratemos de sacar esas estadísticas de fuentes confiables como las que nosotros colocamos acá, ¿sí? Y acá lo que nosotros hacemos es desarrollar el informe de evaluación, que es pues entregar un Word, un PDF, ¿cierto? Y aquí donde nosotros lo vamos a cargar. Recordemos, por favor, aquí no está, pero recordemos que ya nosotros deberíamos saber, ¿cierto? Que este tipo de informes va pues con la introducción, va con una conclusión y con la bibliografía, muchachos, por favor, con la bibliografía es muy importante que la coloquemos, ¿vale? Entonces, muchachos, soy todo oídos. Cuéntenme qué dudas tenemos de pronto de lo que acabamos de observar, qué dudas hay, inquietudes, qué dudas tenemos de pronto a lo largo de todo lo que nosotros hemos visto. Me gustaría que ustedes de pronto me dijeran cómo lo ven, cómo estamos, cómo se sienten. Me interesa saberlo. Vi que hubo un repunte significativo de varios aprendices que estaban un poquito atrasados y ya repuntaron. Hay varios que hicieron el esfuerzo. Me parece muy chévere eso. Y bueno, los escucho. Julio creo que va a hablar. Julio Murillo, ¿vas a hablar? No, profe, me quedó claro todo. Gracias. Gracias, Julio. Jonathan, William Malaver. William, ¿cómo va todo? William es de los que se ha
venido, ha venido colocando el día. Muy bien, Diego. Sí, doctor, disculpe, sí, ya están todas las actividades puestas, ya solo me falta es la calificación del último trabajo. Sí, sí, sí. Nosotros estamos ahí tratando de calificar lo más pronto posible, pero a veces no es tan así porque tenemos ahorita mucho trabajo, muchachos, entonces ahí nos toca tener un poquito de paciencia, ¿sí? Eso sí, no nos pasamos de las horas que son establecidas, que son las 72 horas, pero la mayoría de o todos los instructores que estamos en el equipo formativo, en el grupo ejecutor, intentamos hacerlo antes de esas 72 horas para que pues ustedes puedan corregir y podamos de pronto avanzar en esas evidencias. Casi todos lo hacemos antes, ¿sí? Estamos ahí comprometidos con eso, pero pues a veces no alcanzamos a hacerlo inmediatamente, llegan las evidencias, entonces para que nos tengan ahí un poquito de paciencia, muchachos. No sé si aquí está el King Cuero, yo quería hablar con él, creo que no está, para Profe, hacerle... si la Sí, hacemos Jonathan. qué pena que lo interrumpa, ¿qué hacemos con la plataforma? Porque estoy ingresando en este momento y me aparece, desde creo que hace 2 días estoy en la misma y la plataforma no responde. Entonces, para subir las evidencias, de pronto no, Pero ¿será yo sí, que no, pero yo sí puedo entrar hoy, hoy sí, pues sí está molestando, pero sí a mí me ha dejado ingresar todos los días, o sea, digamos, inicio a las 7 y de pronto a las 7 no me deja ingresar, miro a las 7 y pero 20 y ya me deja, espérate, miramos a ver. no, entra Em, por... No, sí, ustedes están viendo de Chrome, perdón, Firefox, y lo hago por Firefox y no me deja entrar. Y lo estoy haciendo en este momento. Y me dices que error de plataforma o como un error aparece allí. de todas maneras, Sí, como Mozilla. ¿sabes qué? Yo creo que sí es importante que si me pueden enviar un pantallazo, yo lo escalo, yo lo escalo a donde nosotros debemos hacer eso, que es a Saba, y siempre, pues es importante que cuando pase esto, por lo menos ahorita está un poquito lenta, no me está dejando ingresar, la verdad. No, ahorita yo estaba, ahorita estaba calificando, pero miren que ahorita ya no me está dejando ingresar. Dentro de entrar. Hola, buenas noches. ¿Cómo Cuando estás? ingresen, cuando los pueden ingresar, traten como de abrir con clic derecho desde... No, mira que no. Ahorita no está. En la noche se pone peor. Profe, yo he Pero, William, ¿sabes tratado... que sí es buena idea lo que... mira que acá están diciendo, yo ingresé esta tarde y estaba bien, cambié de navegador por Mozilla. John Kennedy. Mira, John, ahí teníamos inconvenientes con las políticas de compras, como yo te dije en la corrección, ¿listo? Diego, ¿me colaboras con el micrófono? Es que lo tienes abierto y se escucha mi Sí, eco. profe, ya lo corregí, profe. Vale, John. Gracias, Diego. Sí, listo, John. Yo creo que de pronto mañana. Mañana voy a intentar, antes de las 10 de la mañana, subir esta grabación. Voy a detenerla en este momento para que no quede tan larga.